Muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la Benemérita Universidad de Costa Rica, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Consejo Universitario, en la cual se entregará el título de doctora honoris causa a la reconocida escritora intelectual y activista nicaragüense, Gioconda Belli Pereira. Un saludo también para quienes nos siguen en vivo por Canal 15 UCR, Radio Universidad y por las diferentes redes sociales de nuestra institución. Integran la mesa principal el señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, el señor director del Consejo Universitario, el doctor Jaime Caravaca Morera, y la escritora Gioconda Belli Pereira. Saludamos a las señoras y señores miembros del Consejo Universitario, quienes se encuentran ubicados en las primeras butacas de este auditorio. Nos acompaña la doctora Patricia Fumero Vargas, la magistra Carmela Velázquez Carrillo, el doctor Germán Vidaurre Fallas, el doctor Carlos Palma Rodríguez, el doctor Eduardo Calderón Ovaldía, el doctor Carlos Araya Leandro, la magistra Stephanie Fallas Navarro, el señor Samuel Víquez Rodríguez, la bachiller Noelia Solís Maroto, el licenciado William Alberto Méndez Garita. A continuación, el director del Consejo Universitario hará la apertura de esta sesión ordinaria. Muy buenos días. Con gran satisfacción, al ser las 10:08 de la mañana del día jueves 30 de mayo del 2024, doy por iniciada y abierta la sesión número 6707 del Consejo Universitario, teniendo como punto único el acto solemne de entrega del doctorado honoris causa a la escritora nicaragüense Gioconda Belli Pereira. De seguido entonaremos el himno nacional de Costa Rica. Les solicito ponerse de pie. ¿Pueden tomar asiento? A continuación tendremos las palabras del director del Consejo Universitario, el doctor Jaime Caravaca Morera. Muy buenos días. Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, estimada Gioconda Belli Pereira, insigne poeta y escritora, compañeras y compañeros, miembros del Consejo Universitario, personas vicerrectoras, personas decanas, personas directoras de sedes regionales, de escuelas, de centros e institutos de investigación, así como personas que coordinan y lideran los programas de posgrado,
jefaturas de oficinas administrativas, representaciones estudiantiles, docentes, estudiantes, personas administrativas que nos acompañan el día de hoy, público en general. Además, doy la más cordial bienvenida al señor expresidente de la República, don Luis Guillermo Solís, a la señora Ana Elena Chacón, como también ex vicepresidenta, a la doctora Elizabeth Odio, ex vicerrectora de docencia de la Universidad de Costa Rica, al señor embajador de la Embajada de Italia, el señor Alberto Colella, a las personas familiares de doña Yoconda, a la Asociación Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, a las personas invitadas especiales que nos acompañan el día de hoy en el aula magna, así como a quienes siguen la transmisión por las diferentes plataformas virtuales de la Universidad de Costa Rica y los medios de comunicación que nos acompañan. Hace 50 años, tras la publicación del primer libro de poesía de Yoconda Belli, a la edad de 26 años, el poeta nicaragüense José Coronel Urtecho pronosticó que Yoconda Belli ya tenía asegurado su sitio en la poesía de la lengua española y la bautizó como Yoconda de América, Yoconda del mundo. Belli es la escritora centroamericana más conocida y traducida en la historia de las literaturas centroamericanas. Culmina y a la vez supera una tradición feminizada de escritoras icónicas como Carmen Lira, Yolanda Oreamuno, Clementina Suárez y Claribel Alegría, quienes desempeñaron un fuerte papel en el espacio público y en la cultura general. Al tiempo que se enfrentaron al sistema literario patriarcal por medio de una escritura consciente de su potencia estética y también ideológica. Desde sus dos primeros libros de poesía, Sobre la grama en 1974 y Línea de fuego en 1978, este último considerado uno de los más importantes de Iberoamérica, hasta su primer novela, La mujer habitada, de 1988, la obra de Yoconda Belli ha participado en todas las grandes innovaciones y revoluciones que ha experimentado la literatura latinoamericana, tales como la llamada poesía conversacional o exteriorista de tendencias social feministas, la apropiación literaria del cuerpo y del discurso libertario de las mujeres, el cuestionamiento de la voz masculina hegemónica y del discurso patriarcal, la ficcionalización de la historia y lo que la crítica ha denominado de la nueva novela histórica latinoamericana en la década de 1990 e inicios de la década del 2000, la crítica a los procesos revolucionarios y el desencanto postideológico, ha hecho referencia también a la cuestión ambiental y ecológica, la reinvención y la reinterpretación de los discursos utópicos y finalmente la relectura en clave feminista de los mitos occidentales y de los estigmas culturales contra la mujer, una constante en toda su obra, pero particularmente evidente en El pergamino de la seducción, El infinito en la palma de la mano y en El país de las mujeres. La publicación de su primera novela, La mujer habitada, marcó el inicio de una transición en las literaturas centroamericanas del ciclo testimonial, centrado en esta lucha insurreccional hacia la nueva novela histórica con pleno autoconocimiento escritural. Además, significó la incorporación de la voz femenina a la novela contemporánea y a la recepción mundial de la literatura latinoamericana. Desde la década de 1990, Yoconda Belli ha sido reconocida en el sistema literario internacional como una de las grandes figuras de la poesía y de la narrativa castellana. Su obra también ha sido fundamental para el discurso crítico contra lo que posteriormente se denominaría de la revolución traicionada, tal como lo han denominado Ernesto Cardenal, entre otros autores. La voz lírica de sus poemas en libros icónicos como De la costilla de Eva, de 1987, Apogeo, en 1997, y El ojo de la mujer, en 1991, y las protagonistas de sus novelas, representantes de la agencia de las mujeres y de sectores subalternizados de la sociedad como los gitanos, los pueblos originarios e incluso las poetisas, atestiguan la vastedad y complejidad de un proyecto literario que pretende comprender la condición humana desde la corporeidad, pero también hace referencia a la historia social y el lenguaje. Un proyecto que reconcilia la conciencia feminista y las luchas reivindicativas urgentes con la lucidez ética de la escritora y la reflexión permanente sobre la posibilidad de un futuro para los seres humanos mucho mejor.
La obra de Gioconda Belli, a diferencia de otras autoras y autores de su generación, no le teme a las metáforas, ni a las fábulas, ni a las utopías, para aproximarse a los grandes problemas de la globalización. Su poesía es una de las más populares y difundidas en la lengua castellana. Su verbo, sin dejar de ser profundamente centroamericano y específicamente nicaragüense, ha traspasado los límites temáticos y estéticos de la narrativa regional para incursionar en personajes históricos como Juana la Loca y en mitos culturales como el relato bíblico de Adán y Eva. En sus obras centrales, Gioconda Belli recupera un rico mundo literario que no le teme a hablar a las grandes revoluciones del siglo XX, a la menopausia, al dolor ante la pérdida o del erotismo gozoso, rompiendo así con algunas restricciones ideológicas impuestas por movimientos ultraconservadores latinoamericanos y al machismo hegemónico. No obstante, como sabemos, el tema central de su obra es la libertad, no solo la liberación, sino la comprensión libertaria en la que convergen la ética individual, la creación artística y la ciudadanía libre de cualquier restricción ideológica partidaria. En sus textos no podrían distinguirse como mundos separados la vida y la literatura, como tampoco son separables la revolución social y la libertad estética. Sus obras narrativas están impregnadas por esta cosmovisión que entrelaza la corporidad con la historia social y la tradición poética de Nicaragua, pero que puede extrapolarse a cualquier otro espacio centroamericano y latinoamericano. Belli se apropia de esta cosmovisión con idéntica libertad para crear mundos narrativos como el de Huaslala y el país de las mujeres. Su vida y su literatura parecen afirmar a cada paso y en cada página que las mujeres no deben renunciar a nada, siempre y cuando lo hagan desde la libertad y la conciencia, con un profundo compromiso tanto por las palabras como por los actos de la vida. Asimismo, el compromiso de Gioconda Belli con el pueblo nicaragüense perseguido y reprimido por la dictadura de su país no solo le otorga un estatus internacional a su lucha hacia la libertad, sino también resalta desde hace 50 años que su literatura ha cuestionado de manera persistente y revolucionaria los sistemas de dominación a los que han sido sometidos el lenguaje, la literatura y la cultura centroamericana. Por este conjunto de premisas, la Asamblea de la Escuela de Estudios Generales, en la sesión número 8-2023 del 22 de noviembre de 2023, acordó elevar al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica la propuesta de declaratoria de doctorado honoris causa para esta insigne escritora, considerando los siguientes puntos: que Gioconda Belli ha contribuido de manera invaluable al cumplimiento de los objetivos del sistema de educación general, promoviendo la cultura general y humanística y fomentando la conciencia crítica y creativa a través de sus obras literarias. 2. Que ha sido una figura fundamental en la lucha por la democracia y la construcción de una visión humanista en su país, ideales que ha asumido con valentía en la búsqueda de una justicia social. 3. Que es un referente mundial en la literatura centroamericana y una voz crítica de los procesos sociales y políticos que ha destacado por la defensa de los derechos de las mujeres, los procesos democráticos, la libertad de expresión y literaria. 4. La trascendencia y proyección internacionales de su obra han permitido generar espacios para la disidencia, por lo que sus textos son esenciales para estudiar desde la Escuela de Estudios Generales la realidad actual latinoamericana a partir de otras perspectivas. En esta misma línea, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica reconoce que la trayectoria de Belli es congruente con los principios y propósitos de nuestra institución, dado que emplea en su prosa y en su verso la búsqueda por la justicia, la verdad, los derechos humanos y el respeto, promoviendo de una forma inefable las artes y las humanidades. Su obra también contribuye al fortalecimiento de los espacios interculturales, dialógicos, al estudio de los problemas de la sociedad en aras de un régimen social justo, así como al bienestar y al desarrollo integral del ser humano. Y es por ello que en la sesión número 6.778 del 20 de febrero, este órgano colegiado acordó conferir el título de honoris causa de la Universidad de Costa Rica a la escritora y poeta Gioconda Belli. Gioconda Belli, Gioconda de América, Gioconda del mundo, ha dedicado su vida y su obra a alzar con valentía su voz y a reivindicar su derecho a imaginar
no solo un mundo propio, sino también un mundo mejor. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta. Muy buenos días, tengan todos y todas. Para las personas que no tienen vínculo con la Universidad de Costa Rica, sean muy bienvenidas a esta, su casa de estudios. Saludo cordialmente a Jaime Caravaca, director del Consejo Universitario, así como a todos los miembros, compañeras, compañeros de este órgano colegiado. Doña Yoconda Belli, escritora, un privilegio que usted esté con nosotros el día de hoy. Autoridades universitarias, estudiantado, personal docente y administrativo de la Universidad de Costa Rica y de las otras universidades públicas, representante de los poderes del Estado y ministerios. Cordial saludo a don Luis Guillermo Solís, expresidente de la República, a doña Elizabeth Odio, ex vicerrectora de docencia, y a Ana Elena Chacón, ex vicepresidenta de la República. Saludo cordial a las personas representantes de la Asociación Foro de Mujeres por Costa Rica, Alberto Corella, embajador de Italia en nuestro país, diputada Katia Cambronero, y personas que siguen esta transmisión en los medios universitarios. Saludo también al señor esposo de doña Yoconda, Charles Castaldi, y a su hijo y esposa que nos acompañan. Es un honor que mi gestión en la Rectoría de la Universidad de Costa Rica haya coincidido con el año en que esta casa de estudio le otorga el doctorado honoris causa a la señora Yoconda Belli Pereira, una mujer que se atrevió a decir sobre sí misma, a tomar la palabra como herramienta de poder, una mujer que no esperó que nadie la describiera, ni que le dijera cómo vivir, sino que tomó las riendas y a pesar de sus vicisitudes que ha enfrentado como ser humano, ha sabido levantarse. Estimada doña Yoconda, ni siquiera me atrevo a pensar que mis palabras podrían hacerle justicia a su persona, a todo lo que usted representa, a lo que ha vivido, a su historia. ¿De qué manera podría yo hacer uso de la palabra para referirme a usted sin que se me escapen tantos detalles? Pero en esta oportunidad tan honrosa para mí, me atrevo a hablarle y hablarles a los y las aquí presentes sobre su vida. La Managua de 1948 vio nacer a una hija de la patria, la segunda de la familia Belli Pereira, una niña que desde temprana edad estuvo cerca de las prácticas artísticas y tuvo oportunidades de estudio dentro y fuera de su nación. Cultivó una sensibilidad tremenda, no solo por el arte, sino por su gente, por su patria. Pronto, esa joven se dio a conocer gracias a las palabras, a poemas disidentes en los cuales se rebelaba contra el sistema patriarcal. Es precursora de la poesía erótica entre las mujeres centroamericanas, quienes también tomaron la pluma en un movimiento regional. En palabras del escritor nicaragüense Mario Urtecho, aquí con nosotros, comillas, sus versos desinhibidos festejando su fresca feminidad se convirtieron en piedras de escándalo en el arraigado sistema patriarcal de las sociedades de la época. Esa reacción no amainó el torrente de su creación poética y novelística, con la que ha enriquecido la literatura y contribuido a cambiar estereotipos sociales. Cierro comillas.
Gioconda tomó la palabra para apropiarse de su propio cuerpo como mujer, para redefinir la feminidad de los personajes de sus novelas en un territorio que es suyo, que les pertenece, su cuerpo. Lo hace a partir de una poesía y una narrativa que derriban las construcciones patriarcales de poderes heredados, como el papel de esposa, de madre, por ejemplo, en lo que las mujeres siempre se encuentran sometidas a un poder masculino. Las representaciones de sus novelas cuestionan, se comprometen con desentrañar problemáticas internas y logran redefinir identidades. La señora Belli posee arte para abordar las heridas que cargan Centroamérica y América Latina, como el narcotráfico, la explotación indiscriminada de los recursos naturales, el autoritarismo, temas muy estudiados por la crítica literaria. En su libro Recuperación mítica y mestizaje cultural, en la obra de Gioconda Belli, Mónica García indica, comillas, podemos decir que la poesía de Gioconda Belli es heredera de una larga tradición cultural nicaragüense y a la vez forma parte de uno de los movimientos literarios más relevantes de las últimas décadas, la poética exteriorista o coloquial. Estos dos ámbitos se funden en la figura de Belli y de sus compañeras de generación, renovando modelos anteriores y dando por primera vez una voz propia a la mujer. Gioconda Belli retoma el rico legado de las culturas indígenas americanas para crear un complejo mundo literario donde historia, mitos e ideología van inextricablemente unidos, cierro comillas. Estamos frente a una lectora voraz, lo cual se evidencia en sus poemas y su narrativa. Escritora comprometida con una literatura cuidada. Ella conoce el poder de las palabras, por eso sigue levantando la voz por quienes callan, por quienes ya no tienen voz, por quienes han sufrido la violencia de la mordaza. En el siglo pasado, durante la dictadura somocista, estuvo en el exilio en nuestro país hasta que tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 regresó a Nicaragua. En aquella oportunidad plasmó en uno de sus poemas lo que representaba estar en un país ajeno, exiliada en la cotidianidad de sus días. Comillas, esto es el exilio, es tenerme que inventar un nombre, una figura, una voz nueva. Es tener que andar diciendo de dónde soy, qué hago aquí. Cierro comillas. Hoy, en esta patria que la recibió hace tantos años, desde donde escribió esos versos en otras circunstancias, no es necesario que se presente, ni que diga quién es, ni qué hace aquí. Eso lo tenemos muy claro. Este auditorio está lleno de personas que prestamos oído para escuchar sus palabras, llenas de esa sabiduría que dan los años, las vivencias, la lucha, las derrotas y también las victorias que lleva colgadas por dentro en el pecho y que nadie puede arrebatarle. Este país fue testigo del nacimiento de versos con los cuales también habló de nosotros, de nuestros problemas, de las emociones, de lo que quizá no nos percatamos. Siguiendo con Urtecho, comillas, en esos tiempos de quebrantos, de autocracia, volvió a cerrarle las puertas de Nicaragua. Se sabe que las mentes libres rechazan ser silenciadas. Gioconda ha aseverado que sus palabras han sido su delito y su pecado, y en ambos destierros se las ha llevado bajo el brazo, las expresa donde anda y las entreteje en la filigrana de sus versos. Cierro comillas. Sobre su poesía y su persona, el escritor Luis Enrique Mejía Godoy, que está también con nosotros, de una manera poética escribió: Gioconda desde siempre nos ha enseñado a amar a Nicaragua, a pesar de las heridas en el alma de nuestro pueblo, la muerte, la cárcel, el exilio y el destierro. Por defender el derecho a la alegría y a la felicidad y por pensar libremente y no pedir permiso para expresar lo que siente, a la poeta, en su avanzada juventud, como le gusta decir,
La desterraron y le quitaron todo, pero en realidad no le quitaron nada, porque todo lo que tiene es todo lo que carga. Cierro comillas. En distintas ocasiones nos hemos pronunciado en contra del régimen traidor dictatorial Ortega Murillo, que opera en Nicaragua, responsable de la muerte de cientos de personas, de jóvenes y del exilio de muchísimas personas. Precisamente hoy, hace 40 años, se dio el atentado de La Penca, un lamentable hecho no solo contra la vida de quienes allí perecieron, sino contra la libre expresión en el ejercicio del periodismo, honorable profesión que hoy se celebra en nuestro país. Esa es una buena oportunidad para recordar que las personas hermanas del país vecino viven el diario sufrimiento de la opresión, la impunidad y la incertidumbre de qué será del mañana, pues no han conocido límites para agredir de múltiples maneras a los y las nicaragüenses, sea con violencia física o sistemática. El vivo ejemplo es el de Yoconda y decenas de ciudadanos y ciudadanas que fueron despojados de su nacionalidad, como si ese acto fuera legal, como si con ese acto pudieran arrancarles su identidad. Pero ¿quién le podría arrancar ese país portátil que siempre anda por dentro? El olor de las calles, de la comida, el ruido en media ciudad, los niños corriendo y la sonrisa que le provoca cualquier detalle inesperado, y los recuerdos, ¿quién los puede quitar? Efectivamente, Yoconda, hago eco de sus palabras para decir que cuando la historia haya olvidado a los tiranos, usted seguirá viva a través de sus libros. La Universidad de Costa Rica es defensora de la libertad, del respeto por la vida, por las ideas, y ha tomado acciones para apoyar a las personas académicas y escritoras que han sido forzadas a salir de su país. Ejemplo de ello es el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra. Esta oportunidad es consecuente con dicha línea de pensamiento. Hoy, 30 de mayo, Día de la Madre Nicaragüense, esta casa de estudio le otorga el título de honoris causa a un baluarte de la literatura centroamericana. Sirva esta coincidencia para desearles un muy feliz Día de la Madre y en extensión a todas las madres nicaragüenses que están aquí presentes con nosotros. Este país les sigue y seguirá abriendo las puertas. Es un verdadero honor que usted ahora tenga un título de la Universidad de Costa Rica, donde siempre encontrará un lugar, una parada en su tránsito por la vida. Y como usted bien lo dijo el lunes pasado en la Escuela de Estudios Generales, no se equivocó el Consejo Universitario al otorgarle este prestigioso título. En esta complejidad del mundo cambiante en el que vivimos, sus palabras nos ayudan a encontrar una fuente. Usted nos ha enseñado que las personas no somos documentos. Para mí, es un ejemplo de que siempre se puede volver a empezar en cualquier parte, porque el hogar se construye y el jardín florece siempre cuando se lleva por dentro. Usted es la resiliencia personificada, simbólica y representativa de miles de vidas que van de un lado a otro, con las mismas ganas de vivir y de plantarse, de florecer, sea por voluntad propia o, como en su caso, forzosamente. ¿Quién puede apresar las ideas? ¿Quién desde la ignorancia creería que puede atar los sueños y los pensamientos? La ventaja de vivir en las palabras es que son suyas, las lleva a donde vaya y hoy las trae con usted. Las ha escogido para este momento y con completa libertad puede pronunciarlas frente a personas que estamos deseosas por escucharla. Gracias. Muchas gracias, Yoconda.
Para continuar, tendremos el honor de recibir en este escenario al pianista Rommel Jiménez y a la cantante Stephanie Mendoza. Ambos son estudiantes avanzados de la Escuela de Artes Musicales de nuestra universidad. Ellos nos interpretarán Quizás, quizás, Have You Ever Seen the Rain? Y Bachata Rosa. Adelante. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Coming down in a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been down far for all my time. To forever on it goes, through the circle, fast and slow. I know I can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen
coming down on a sunny day. Now I know, have you ever seen the rain? Now I know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Te regaló una rosa, la encontré en el camino. No sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su ay, amor. Te regaló mis manos, mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se esconde en un gemido. Oh, te regaló un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su ay, amor. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar y vida. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llena su ay, amor. Ay, amor.
Nuestro agradecimiento a Rommel Jiménez y a Stephanie Mendoza por esa extraordinaria presentación. Seguidamente, el señor director del Consejo Universitario y el señor rector procederán a condecorar a la escritora, intelectual y activista Gioconda Belli Pereira con el título de doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica. Ellos también le harán entrega de una medalla de esta Casa de Estudios Superiores. El señor director del Consejo Universitario procederá a leer el certificado. La Universidad de Costa Rica se regocija y asimismo confiere el título de doctora honoris causa a Gioconda Belli Pereira en reconocimiento a su trayectoria literaria y por su aporte en la construcción de una conciencia crítica, la difusión de las artes, la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos. Muchas felicidades. Bueno, y a continuación tenemos el honor de escuchar a la nueva doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica, la señora Gioconda Belli Pereira, quien nos impartirá la conferencia titulada La Esperanza, una isla en la niebla. Le solicito al señor rector y al señor director del Consejo Universitario ocupar los asientos que tenemos reservados para ustedes en este auditorio. Ese aplauso jamás se me va a olvidar. Buenos días a todos. Doctor Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica. Doctor Jaime Caravaca Morera, director del Consejo Universitario. Señoras y señores, miembros del Consejo Universitario, autoridades universitarias, personal docente, administrativo y estudiantes universitarios, Luis Guillermo Solís Rivera, expresidente de Costa Rica, y el señor embajador de Italia. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que conocí la esperanza en Costa Rica. Llegué aquí poco antes de la Semana Santa de 1976, a mis 27 años. De Nicaragua había salido el 20 de diciembre de 1975 a raíz de la captura del doctor Jacobo Marcos Frech, que fungía como mi enlace con aquel movimiento guerrillero cuyo nombre duele ahora pronunciar, que luchaba contra la dictadura de la familia Somoza en Nicaragua. Jacobo era un personaje, un psicólogo afable, adorable, redondito, con unos ojillos pícaros de una familia de origen palestino que atendía en su clínica frente al antiguo Hospital El Retiro, que se destruyó durante el terremoto de 1972. Que fuera un psicólogo con una clientela establecida era una perfecta coartada
que le permitía no solo recibir pacientes, sino gente como yo, militantes ávidos de servir a la patria, a los que él atendía para transmitirle tareas y mensajes de la dirigencia clandestina y misteriosa del movimiento guerrillero. A fines de noviembre de ese año, mis ojos, alertas a movimientos y automóviles Camaro que usaba la seguridad somocista, conducidos por pilotos y copilotos vestidos de guayaberas blancas y oscuros lentes de sol, habían detectado esa presencia oscura en las inmediaciones de las oficinas de Jacobo. Lo llamé por teléfono. Doctor, le dije, fíjese que hoy no llegaré. Intenté bajarme en su clínica, pero casi me muerde el perro del vecino que andaba suelto en la acera. Quería avisarle para que tenga cuidado al salir. Era un mensaje bastante transparente, pero no se me ocurrió nada mejor. No había entonces otra manera de comunicarnos que los teléfonos fijos. No existían los WhatsApp encriptados, ni los SMS, ni los celulares, ni siquiera las computadoras o el correo electrónico. Era otro mundo. La creatividad de esos mensajes para decir sin decir era nuestro único recurso. Jacobo me juró que no saldría, porque el perro del vecino era conocido en el barrio por sus mordiscos. Él tendría que captar que debía salir de su casa, pero a ese punto ya no había escapatoria. La seguridad somocista se lo llevó preso. El protocolo nuestro, cuando se producía ese tipo de detenciones, se basaba en el compromiso del capturado de soportar las torturas que le dieran por una semana sin delatar a nadie. De esa manera las personas que él podía involucrar podían salir del país y ponerse a salvo. A Jacobo lo maltrataron salvajemente, pero yo tuve tiempo de conseguir un tiquete de avión y salir para México. Era un 20 de diciembre. Me acuerdo del árbol de Navidad con sus luces en mi casa. Fue lo último que vi al salir de madrugada al aeropuerto. Atrás se quedaban mis dos niñas de 5 y 1 años. A los pocos meses de estar en México, mi nombre salió a bailar en las declaraciones y fui condenada en absencia a cárcel por un tribunal militar. Fue el comienzo de mi primer exilio. De México me vine a Costa Rica para estar más cerca de Nicaragua y contribuir a organizar el apoyo político para nuestra lucha, buscar empleo y poder recuperar a mis niñas. Como dije al principio, aquí vine a encontrar la esperanza, una esperanza tan verde y abundante como los paisajes de estas tierras. El primer buen augurio de las muchas experiencias vividas aquí en Costa Rica fue mi llegada coincidió con una conferencia que daba Julio Cortázar en el Teatro Nacional. Si hubo un personaje fundamental en mi formación y amor por la literatura, ese fue y ha sido Julio Cortázar. Al final de la conferencia, en el vestíbulo del teatro, lo vi bajando la escalera, acompañado de Sergio Ramírez. Esa tarde los conocí a ambos. Con el tiempo me hice amiga también de ambos. Y soy tan amiga de Sergio que ahora hasta comparto con él y su esposa Tulita el exilio en Madrid. Me asenté en San José con mis hijas. Obtuve un empleo en la publicidad Garnier, donde me aceptaron sin asustarse de mis circunstancias de perseguida política. Contribuí a montar la red de solidaridad que fue esencial para la derrota de Somoza en Nicaragua. Aquí nació mi hijo, Camilo, y si está vivo, porque pesó 2 libras, fue por el cuidado y sabiduría de la medicina tica. Como si la vida se moviera en círculos. Como si la vida se moviera en círculos, ahora Camilo está exiliado también en Costa Rica y aquí nació su hijo,
Julián Camilo. Dije que aquí conocí la esperanza. De las dificultades del destierro me ayudó a emerger el apoyo sólido y generoso que personalmente recibí de tantos costarricenses. Ese apoyo decidido y cómplice para un empeño libertario que parecía más sueño que posibilidad, consolidó dentro de mí y de muchos otros nicaragüenses que aquí venimos a parar entonces el compromiso y la convicción de que lograríamos nuestro objetivo. La esperanza poco a poco se convirtió en fe. Pasamos de la incertidumbre pesimista a una incertidumbre constructiva. Aprendí entonces que la esperanza no es solamente un sentimiento abstracto. Lo que le da su fuerza es el convertirse en una emoción colectiva. Es el voltaje que adquiere cuando se contagia, cuando entra como fluido vital en los vasos comunicantes que desde el principio de los tiempos han constituido la fuerza creativa y transformadora de nuestra especie. He llamado a esta conferencia La esperanza, una isla en la niebla, porque pienso que atravesamos actualmente en el mundo y en esta nuestra misma región, no solamente una crisis política, sino una crisis existencial, nacida del desconcierto y la incertidumbre en el futuro. Nuestras sociedades se han desorganizado y enfrentan gobiernos y comportamientos que retan nuestros valores y nuestras concepciones de justicia, de respeto a los derechos humanos, de honestidad, dignidad y compasión. Aún quienes tercamente nos aferramos a la esperanza, la vemos o rodeada de neblina, con su perfil desleído, o no sabemos qué hacer para recuperarla. A veces sentimos que el futuro se nos ha salido de las manos y que no sabemos qué esperar, o avisoramos paisajes confusos ante los cuales nos sentimos impotentes. Me da enorme tristeza la sensación de encierro que hay en Nicaragua, donde pareciera que no se puede mover una hoja sin la venia de Ortega y Murillo. Conozco personas a las que se les informa que están vigilados y deben reportarse todos los días a una sección de policía a las 7 de la mañana. De lo contrario serán detenidas. El 16 de mayo mi amigo escritor Guillermo Rochú, que iba a presentar un libro ese día, que se llamaba Los brujos y sus prodigios, recibió una orden de la policía de cancelar el acto de presentación de su novela. Es un escenario como el de 1984 de Orwell, y así estamos viendo brotar sistemas cada vez más impunes en su accionar contra nuestros pueblos. Y no pasa solo en las Américas, también en Europa hay una ola de derecha recalcitrante que está logrando ascender con prédicas contra las migraciones. Y más peligroso aún es la tendencia de esa ideología a negar el cambio climático y a evitar las medidas para contrarrestarlo. Creo que nuestra generación, tanto los mayores como los jóvenes, somos los primeros en enfrentarnos a la real posibilidad de que nuestro planeta se transforme en un mundo inhabitable para nuestra especie. Estamos cada día más conscientes desde la revolución industrial hemos venido destruyendo esta joya del universo que es la Tierra. En medio de esa noción de precaria sostenibilidad de nuestro hábitat, observamos no solo displicencia e incapacidad de gobiernos e instituciones para afrontar la crisis climática y ecológica que nos amenaza, sino también la descomposición de los principios de coexistencia pacífica, de civilidad entre nosotros mismos y dentro de nuestros países. Hasta esta queridísima nación de la pura vida ha ido viendo aparecer grietas y malos agüeros, aunque se sigue librando afortunadamente
de las nubes negras que ensombrecen hoy esta delgada cintura de América. Aún con estas notas negativas que he mencionado, no puedo ni quiero renunciar al optimismo. Es una decisión consciente, una actitud ante la vida. Por lo mismo me sale del alma hablar de la esperanza, reflexionar sobre lo que significa y cómo ha sido discutido su significado desde que apareció en los primeros poemas griegos. La palabra esperanza viene del latín spes. Los griegos la llamaron elpis. La historia mística de la esperanza la narró allá por el siglo VIII antes de Cristo Hesíodo, poeta y filósofo, en un poema que se llama Los trabajos y los días. Escribe Hesíodo, y cito este fragmento: irritado en su corazón porque el sagaz Prometeo le había engañado, Zeus preparó para los hombres males lamentables. Dijo indignado: más sagaz que ninguno, te alegras de haber hurtado el fuego y engañado a mi espíritu, pero eso constituirá una gran desdicha para ti, así como para los hombres futuros. A causa de este fuego te enviaré un mal del que quedarán encantados y abrazarán por su propio azote. El castigo de Zeus fue crear una mujer bellísima, adornada con todos los dones de los dioses, pero también, cito, áspero deseo y las inquietudes que enervan los miembros, de impudicia, un ánimo falaz, de mentiras, halagos y las perfidias. Y se la mandó, esta mujer bellísima, al titán Epimeteo, que era hermano de Prometeo. Prometeo le había dicho a su hermano que no aceptara ningún regalo de Zeus, pero el hermano vio a la mujer bellísima y no le quedó más remedio, lo sedujo y la aceptó. Y entonces citó a Hesíodo: y aquella mujer, levantando la tapa de un gran vaso que tenía en sus manos, esparció sobre los hombres las miserias horribles. Únicamente la esperanza quedó en el vaso, detenida en los bordes, y no echó a volar porque Pandora había vuelto a cerrar la tapa por orden de Zeus tempestuoso que amontona las nubes. Lindo eso de Zeus tempestuoso que amontona las nubes, me encanta. Imposible no ver la similitud de la historia de Pandora con la de Eva. La belleza y la seducción femenina como vehículo de la desgracia ha sido una constante. Ese Zeus dotó claramente a los hombres de una pasión incontrolable por la belleza del género femenino. La belleza parece ser históricamente tan amenazante que hasta a nuestra Miss Universo, Shanice Palacios, la exiliaron de Nicaragua indefinidamente. Les da mucho miedo la belleza, obviamente, porque ellos pues no la tienen en abundancia. ¿Cómo interpretamos eso de que la esperanza estuviera en la misma jarra de los males que Pandora diseminó? ¿Por qué se quedó encerrada, guardada en el borde de la jarra? Hay varias interpretaciones. Me gusta pensar que a Zeus le remordió el corazón y dejó algo bueno para que nos consolara en los males. Los antiguos griegos tenían una lectura dual y ambigua de la esperanza. Heráclito consideraba la esperanza como un oráculo que ni afirmaba ni concedía, pero daba una señal. Ese lado oculto de la esperanza generaba una curiosidad y atracción que podía ser engañosa, porque él admitía que la esperanza, aunque era un elemento esencial de la motivación humana, podía crear falsas expectativas. Aristóteles no la incluyó entre las virtudes, la relacionó con el coraje y la confianza. Puso de ejemplo lo que pasa con los marineros cuando se topan con una devastadora tormenta en alta mar. Dicen que en esa situación los marineros hacen acopio de su valor y de la confianza, lo van a basar ese acopio y ese valor y esa confianza en su propia experiencia.
para mantener la esperanza y salvarse. En cambio, quienes sea la primera vez que viajan en ese barco no tendrán esa experiencia y se abandonarán a la desesperación y al miedo. Me parece acertada esa mirada de Aristóteles. La memoria guarda los triunfos sobre la adversidad. Nunca olvido cuando manejé de San José a Managua con mis hijas después de que cayó Somoza. Y pensé que lo más grande que las tres estábamos viviendo era darnos cuenta de que los sueños eran posibles. Cierto que pueden hacerse trizas, pero eso no borra la seña que vivir algo así nos deja en el corazón. Platón relaciona la esperanza con la pasión y la sitúa en el tronco del cuerpo humano, separada de la razón. Por esto piensa que mientras las pasiones son testarudas y difíciles de influenciar, la esperanza es una emoción fácilmente manipulable y por tanto capaz de crear espejismos equivocados. Igual que Aristóteles, Platón concibió la memoria como fuente de esperanza. Los atenienses, en medio de batallas que parecían perdidas, recordaban batallas pasadas donde habían logrado victorias en circunstancias igualmente complejas. Eso estaba grabado en la memoria histórica colectiva, en mitos y narraciones que eran fuente de confianza y esperanza para los guerreros. Platón consideraba que la esperanza era inocua, porque ni corrompía el carácter ni amenazaba al orden social. Le preocupaba, sin embargo, que fuera acompañada por la arrogancia y por ende derivara en expectativas irreales que condujeran a hechos crueles y desgracias. Guardando la distancia, creo que algo así pasó en Nicaragua en 2018. La juventud actuó recordando la revolución. Era impresionante ver las barricadas de adoquines tan iguales a las de la insurrección de 1979. Lo que la memoria rehusó recordarnos fue la barbarie de las dictaduras. Hoy es 30 de mayo, hoy recordamos la masacre del día 30 de mayo cuando una manifestación gigantesca recorrió Managua y unos muchachos se hicieron del lado de la Universidad Católica, Centroamericana, y ahí se les disparó desde el estadio de Managua. Ese día murieron más de 18 personas, fueron asesinadas en el Día de las Madres. No imaginábamos, nadie imaginó enfrentarse con la muerte y las armas. Se pensaba que eso no volvería a suceder. Nos equivocamos. La confianza se convirtió en incertidumbre y pasmo. Los seres humanos viajamos en la flecha del tiempo siempre hacia el futuro. Conocemos la dirección en la que nos movemos, pero nada sabemos de qué nos depara ese tiempo que no podemos detener. Mejor dicho, lo único cierto de ese futuro es que tiene una fecha de caducidad para cada uno de nosotros. La incertidumbre es inseparable de nuestra existencia. Después de 2018 se inauguró en Nicaragua la absoluta incertidumbre. Yo había llegado a un momento de mi vida en que me creí relativamente segura y cómoda. Instalada en mi casa en Nicaragua, creí que mi felicidad seguiría rodeada de volcanes y el lago que se divisaba desde la sala, frecuentar a mis amigos y familia. Imaginaba mi muerte ideal era que ya ancianita me iba a quedar dormida mirando ese paisaje. Pero me quedé sin lugar donde vivir. Tuve que salir de Nicaragua de una manera intempestiva y ahora estoy exiliada en España. Y no estoy mal en España. Me han acogido con gran solidaridad y cariño. Pero a estas alturas de mi vida, perder todas las seguridades que uno tenía para el futuro requiere de mucho optimismo y resistencia. Bien lo saben los queridos amigos nicaragüenses que han venido a acompañarme. No pensamos que nos declararían la muerte civil en nuestro propio país.
No imaginamos el desvío que nos preparaba la vida. Dentro de semejante incertidumbre teníamos, sin embargo, una certidumbre, la de que Costa Rica sería un refugio. Nunca serán suficientes las gracias que les demos por su solidaridad. Es una pena que nuestra torcida historia nos haya obligado a venirles a caer tantas veces. Gracias le damos a la geografía que los hizo ser nuestros vecinos. No hay mejores en este barrio que ustedes. Los antiguos y también los filósofos modernos como Kant, Nietzsche, Derrida y otros tantos han debatido sobre los aspectos positivos y negativos de la esperanza en el contexto de la incertidumbre. Kant la consideraba como uno de los elementos de la razón, junto con el conocimiento y la felicidad. Nietzsche la consideraba una reafirmación de la vida, pero todos advierten que la esperanza puede también influir en el espejismo de los deseos y poblar la mente de expectativas que no tienen asidero en la realidad. Hay una diferencia en mi manera de ver entre la esperanza y las fantasías o ilusiones. Aunque a todas ellas tenemos derecho, me inclino por la idea de la esperanza constructiva, a la que se acceda por medio de un proceso con un alto grado de racionalidad. Es interesante, si uno se pone a pensar, la incertidumbre la han manejado, por ejemplo, en el área de finanzas, creando ese análisis de riesgo, ¿no? El risk assessment. Evaluando una serie de factores, los financieros son hasta capaces de cuantificar en porcentajes lo imprevisto de los riesgos. En cambio, cuando se trata de transformar una situación política, solemos oscilar entre la desesperación y el pesimismo o recurrir a la fantasía de soluciones mágicas. La esperanza constructiva implica el análisis de lo posible, la evaluación de los riesgos también y el trazado de una ruta, y esto es lo filosófico del asunto, que nos trascienda. O sea, que no se aferre o dependa de nuestro tiempo de vida, que pueda enrumbarse a una meta futura con la confianza y generosidad, que aunque no la lleguemos a ver nosotros, trabajaremos con tesón para alcanzar esa meta. Hay algo que tomo como una lección de vida. Lo escribí al final de mi libro de memorias, El país bajo mi piel, y es que las victorias pueden ser tan engañosas e ilusorias como las derrotas. Con los años que tengo, yo recuerdo cuando los barbudos guerrilleros cubanos de Fidel Castro obtuvieron el triunfo en Cuba. Recuerdo la revista Life que leían mi papá y mi mamá y las fotografías y la excitación de los mayores a mi alrededor por esa revolución. Yo misma, años más tarde, admiré y me deslumbré con esa hazaña romántica que a estas alturas me parece un intento fracasado, una camisa de fuerza ideológica estancada, sostenida por un sistema represivo que ha obligado al pueblo cubano a pasar por miserias, separaciones familiares, humillaciones y tristezas sin cuento. Es lamentable que Cuba sea ahora la asesora para Nicaragua y Venezuela de la organización del espionaje, de la propaganda y de métodos con los cuales se asegura que el poder aplaste a cualquier intento democrático o libertario de estos pueblos. Hubo entusiasmo en América Latina con el socialismo del siglo XXI de Chávez, que también resultó un fracaso. Y no menciona Nicaragua porque todos sabemos lo que pasó con esa ilusión. Pienso también en los 27 años de cárcel de Nelson Mandela, el fantástico resultado del fin del apartheid en Sudáfrica y su mandato tan sanador y ejemplar como presidente. Mandela no quiso reelegirse y Sudáfrica ha pasado por varios presidentes que han hecho retroceder sus logros. Todos estos ejemplos, sin embargo, no tendrían que llevarnos a la conclusión de que esos llamados triunfos
han sido solamente negativos. Una visión más hacia atrás en la historia de la humanidad nos muestra luchas y desastres que con el tiempo fueron evolucionando a situaciones no perfectas, pero sí más esperanzadoras. La transición española después de Franco, por ejemplo, arrojó un desarrollo positivo. Los países europeos que lograron ese modelo que es la Unión Europea, que esperemos no destroce la derecha renaciente, vivieron todos largos periodos de absolutismo, guerras e inquisición, pero lograron ese modelo de desarrollo que es la Unión Europea. En su discurso de aceptación del Premio Nobel, García Márquez hablaba de las atrocidades que ha vivido Latinoamérica, recordándole a los europeos su propio pasado. Dijo, tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construir su primera muralla y otros 300 para tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas de incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en la historia, y que aún en el siglo XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa con soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12.000 lansquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. La esperanza que vale la pena, para la que no debemos ceder en nuestros empeños, es posible que nos parezca en tiempos como los que atravesamos ahora un pájaro con las alas cortadas. No en balde nos llueven las malas noticias. Las imágenes de la guerra en Ucrania, de las matanzas en Gaza, las miles de personas desplazadas haciendo esas enormes filas en el Darién, lanzándose al mar en África y en el Medio Oriente, en barcas inadecuadas, el dolor y la miseria de los que huyen multitudes, de la que huyen multitudes con la idea de un futuro incierto, la guerra de las drogas y los carteles en América Latina, las tiranías como las de Ortega, Maduro y Díaz-Canel, y las izquierdas, por otro lado, que no logran, al parecer, despojarse de sus dogmas y se sienten amenazadas por el pensamiento crítico, cuando lo que urge es la imaginación. Gracias. Sin ideas utópicas que oponer al capitalismo, estamos amenazados por una cultura y un humanismo arrinconados por la devoción al espectáculo, la atención desperdigada que nos ha traído la tecnología, los algoritmos que controlan cada vez más el libre albedrío, la locura popular de un Trump o un Milei. La incertidumbre inevitable en la que podemos sumirnos ante panoramas como este produce parálisis e inacción. Lleva a que el miedo a tomar decisiones por temor a equivocarse impida avanzar y aprovechar oportunidades. El impacto psicológico de esta actitud es desmoralizante para el colectivo, lleva al estrés, a la ansiedad y a la desesperanza. También puede conducir a errores estratégicos como pensar que los obstáculos son insuperables o darles dimensión de dioses omnipotentes a los tiranos o a los líderes políticos. La incertidumbre positiva o la esperanza constructiva conduce a la innovación y a la creatividad, obliga a pensar fuera de la caja, a forzarnos a buscar soluciones diferentes, da la oportunidad de plantearse modos de organización que se adapten a las condiciones y sean flexibles. Puede aumentar la capacidad para resolver problemas para los que hay poca experiencia o información. Esta esperanza trabajada requiere reanimar lazos para pensar en colectivo. Actualmente priva un individualismo y una tendencia al aislamiento que nos aleja de esa versión.
Lo colectivo nos ha desilusionado y renegamos a menudo de formas de organización que antes sirvieron para gestionar nuestras aspiraciones. Eso ha pasado con los partidos, por ejemplo, porque ahora cada uno solito en su casa puede hacerse la ilusión de que tiene partidarios, o sea, seguidores. Ahora es más frecuente toparse con los predicados estoicos, que nos llaman a aceptar la realidad como es y no sufrir ante lo que no podemos cambiar. Soy más epicúrea que estoica. Lo que me impulsa a la no resignación, a creer que con esfuerzo y trabajo las esperanzas pueden realizarse. En esta niebla de los muchos resultados impredecibles con que nos enfrentamos en Centroamérica en el aspecto político y social, debemos invocar de nuevo esa fuerza colectiva para sacudirnos la neblina de la impotencia y asumir los trabajos que requiere la esperanza, adaptarnos, ser flexibles, pensar fuera de la caja, desenvainar la imaginación, la creatividad, la empatía y incorporar el cuido, ese lado femenino que va a lograr cambiar la idea dominante del poder. Gracias. Guardo en la memoria con afecto y sin arrepentimiento esos años de exilio en Costa Rica como una experiencia colectiva que dio fruto. En ese tiempo derrotamos en comunidad varios de los miedos que Epicuro decía había que eliminar para tener una vida feliz. El miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso. Por eso que mi primer doctorado honoris causa sea de la Universidad de Costa Rica es una fiesta para celebrar y recordar las vivencias fundamentales que me unen a este país, que fue escenario de esperanzas cumplidas. Mi oficio de escritora, que me ha hecho merecedora de este honor, se nutrió aquí de fuegos, de lluvias, de rostros y días inolvidables. Aquí encontré el amor que dio vida a Camilo, mi hijo. Aquí recibí la noticia de que había resultado ganadora en 1978 del Premio Casa de las Américas de Cuba. Aquí conocí la derrota de Somoza. Aquí nació mi nieto, Julián. Aquí hoy recibo mi primer doctorado honoris causa. En el edificio de mi identidad, Costa Rica ocupa una hermosa escalinata pintada de verde. Gracias por este abrazo y esta nueva felicidad. Y me despido con poesía. Y este poema se llama Contra toda esperanza. En estos días en que el mundo, temiendo la entropía, se dobla sobre sí mismo, es cada vez más ardua la tarea de pregonar anuncios optimistas. No hay evidencias que soporten la esperanza de vientos enrumbándose hacia ignotos continentes plenos de verdor, o de palabras que acierten y nos expliquen los mutuos agravios. Al contrario, el tiempo acumula pruebas contra las posibilidades del equilibrio. Hay cientos de seres pereciendo, mientras otros asisten impávidos a sus agonías, espectadores en mullidas butacas, pulsando botones. Una sociedad de voyeurs bendice su abundancia. Los muchachitos en el centro comercial disparan y acumulan puntos, destruyendo enemigos imaginarios. Técnicas sofisticadas recrean masacres en salas de cine de innumerables pantallas. En medio de la avidez, hombres y mujeres resuelven la certidumbre de su muerte inevitable, dándole la espalda al destino común, aferrándose a una minúscula y transitoria felicidad. Llueven los hombrecitos con los paraguas, como en el cuadro de Magritte, cada quien tapándose como puede del sol abrasador, cada quien imaginando que sobrevive y que está de más soñar en voz alta. Poeta dentro de mi soledad, testigo de este mundo soez, me arrastro con mis alas pesadas hacia la cumbre, desde donde me lanzaré como Ícaro, una y otra vez, porque quizás, porque tal vez, porque no me resigno.
Y en esta época de migraciones también quería leerles otro poema que se llama Tiene patria el dolor. Tiene patria el dolor. Voces condenan a quienes sienten como propio el ardor de los naufragios, la espalda que sangra del azotado. Preguntan por qué llorar por desconocidos, esos que no comparten su historia, su idioma, su pan de cada día, el niño que arrojó la marea sobre la arena, vestido con su ropa de viaje, los zapatitos lustrados, la camisa, los calcetines con los que pensó nacer a otra vida, solo para morder la sal del mar y que las caracolas le dieran la noticia de su propia muerte. Tiene patria el dolor. Tiene el corazón grabado un mapa donde solo cabe la propia geografía. Ningún hombre es una isla, dijo el poeta John Donne, y también dijo, la muerte de cualquier hombre me disminuye, porque soy parte de la humanidad. Nunca mandes a preguntar por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Las campanas del mundo están tocando a rebato, fronteras y cadalzos, ciudades y escuelas, plazas y el mar se han llenado de pálidas imágenes envueltas en sudarios. La desolación ronda la dulce comodidad de nuestros días, orada nuestra cotidiana indiferencia. Algún día llegarán por nosotros. Entonces lamentaremos la mirada que rehúsa dolerse por el condenado a muerte, por la ciudad arrasada, por la mujer lapidada, por adúltera. Hay quienes miden cuántas lágrimas derramar por esto o lo otro, como si no abundara el agua en nuestros cuerpos, tanto como las aguas en que se ahogan los que abandonan el único sol que podrán llamar suyo para abordar los barcos de los despojados. Cada muerte nos disminuye. Con palabras engañamos el corazón, vociferamos contra la violencia mientras la invocamos. Anda trasnochada la solidaridad, huyendo por las razones filosas que en vez de sobar el alma la cuchillan. Doblan por nosotros las campanas y hay que recuperar las patrias del dolor, atreverse a borrar las fronteras, cometer la osadía de la compasión. Ahora sí, muchas gracias. Nuestro agradecimiento a doña Yoconda por esta magistral conferencia. Ahora invito al señor rector y al señor director del Consejo Universitario a volver a la mesa principal para entonar desde ahí la marcha universitaria. Vamos a entonar la marcha universitaria. Les solicito ponerse de pie. Sombra
Pueden tomar asiento. El señor director del Consejo Universitario hará la clausura de esta sesión. Al ser las 11:34, doy por finalizada la sesión 7707 del Consejo Universitario. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Ahora les solicito ponerse de pie para despedir a la doctora honoris causa de la Universidad de Costa Rica, Yoconda Belli Pereira. Quien saldrá acompañada por el señor rector y el señor director del Consejo Universitario. Nuestro sincero agradecimiento al Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster de nuestra universidad por la hermosa decoración de este auditorio. Muchas gracias también a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana en el aula magna de la Plaza de la Autonomía. Y a quienes nos siguieron la transmisión por Canal 15 UCR, Radio Universidad y las redes sociales. Muchas gracias y buenos días.